bien, buenos días. Debo comenzar pidiendo disculpas por este breve retraso, pero se ha debido a dificultades de orden tecnológico en el último minuto. Y nada más. Dicho esto, evidentemente debo comenzar mostrando mi satisfacción por estar aquí en esta mesa, una de las últimas ya de esta intensa semana sobre inteligencia artificial que se ha venido celebrando en este recinto desde el pasado lunes. Me siento muy confortado de estar rodeado de viejos y queridos amigos, de nuevos amigos también, lo digo por Campione, que lo acabo de conocer ahora. Y lo que también tengo que advertiros de entrada es que ha habido un leve cambio en relación con uno de los intervinientes. Estaba previsto que asistiera Ana Vives López, directora de contenidos e informática del grupo editorial Tirant lo Blanc. No va a ser posible. En su lugar intervendrá Salvador Vives, que es el director o el CEO, como se llama ahora, de dicha editorial, y además pues intervendrá por vía telemática. Por otro lado, seguiremos el orden que aparece en el programa, de tal manera que será primero Miguel Presno, a continuación Laura Gómez Abeja y finalmente el catedrático Campione, quienes intervendrán, y la idea es que lo hagan durante un tiempo aproximado de 20 minutos. Naturalmente, al final, pues el auditorio podrá formular preguntas, hacer observaciones o los comentarios que consideren pertinentes, ¿no? Resulta difícil introducir esta mesa, ¿no? Porque me consta que hay reputados expertos en la materia, así que únicamente dar algunas ideas muy elementales en relación con el tema que nos convoca ahora. Ha quedado de manifiesto, yo creo, en esta intensa semana de jornada que la inteligencia artificial conlleva importantísimas ventajas y beneficios tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? En lo que concierne al ámbito público, es evidente que van a coadyuvar de forma importante en la mejora de la prestación de los servicios públicos. Y recuerdo que en la mesa inaugural, la representante de la Agencia Digital de Andalucía, al presentar su estrategia, la Estrategia Digital de Andalucía, puso el acento en cómo esa nueva tecnología va a ir penetrando en diferentes servicios públicos. Por tanto, esta es una realidad evidente, muy señaladamente en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud. Hay una mesa específica al respecto, pero también en el sector privado, ¿no? Ámbito privado en el que también ha habido alguna representación importante a lo largo de estas jornadas, ¿no? Evidentemente, hoy por hoy la economía no se entiende sin ese brazo, ese sector de la economía digital, y por eso constituye un eje prioritario, ¿no?, en la acción de la Unión Europea. Es evidente, pues, las ventajas que comportan estas novísimas tecnologías, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero dicho esto, es también un lugar común en la ingente, inabarcable literatura que se ha ido produciendo en los últimos años en la materia, destacar que hay un elevado riesgo también intrusivo en el ámbito de los derechos fundamentales. Sí. Bueno, decía que junto a esas ventajas, evidentemente, como todo paso innovador, realmente conlleva también algunos riesgos relevantes, sobre todo en la esfera de los derechos fundamentales. De entrada, el riesgo más evidente tiene que ver con el derecho fundamental a la protección de datos personales. No es fruto del azar que en el momento en que aparece la primera propuesta ya de reglamento regulador de la inteligencia artificial, tanto el Supervisor Europeo de Protección de Datos como el Comité Europeo de Protección de Datos aprueban en junio de 2021 una opinión conjunta en la que destacaban la necesidad de que ese reglamento de inteligencia artificial no soslayara, sino todo lo contrario, subrayara la necesidad de que ese reglamento debía necesariamente verse acompañado por el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos, y ponía especialmente el acento en esa posibilidad de identificar a través de datos biométricos a las personas en el área pública, en el ámbito público. Por tanto, desde el principio era evidente que
presumiblemente el principal derecho fundamental en tensión podía ser el derecho fundamental a la protección de datos personales, pero evidentemente no es el único. Otro de los derechos fundamentales clásicos que tantas veces se incide en que está siendo potencialmente puesto en riesgo es evidentemente el derecho a no ser discriminado. Es bien conocido la existencia de sesgos discriminatorios que inevitablemente se producen en toda, inevitablemente, que a menudo suceden en toda obra humana. Al fin y al cabo, los algoritmos los hacen personas con una experiencia determinada y es relativamente fácil que la experiencia personal se trasladen a los propios algoritmos y, consiguientemente, arrastren los posibles sesgos discriminatorios que traen en su concepción inicial. Y esto, ha sido palmario en casos incluso dramáticos, el famoso caso Compass en los Estados Unidos, en la policía predictiva, justicia predictiva, ese sesgo discriminatorio frente a los negros que hacía que efectivamente el riesgo de reincidencia fuera infinitamente mayor cuando de la población negra se trataba, y consecuentemente esto incluso se traducía allí en Estados Unidos, la fijación de las penas también está en función del riesgo de reincidencia y, por tanto, la sentencia condenatoria era mayor en base a esos algoritmos que predecían un mayor riesgo de reincidencia. Un caso dramático. Hay casos menos dramáticos, pero no menos importantes. Por ejemplo, el caso de los riders, bien conocidos, ¿no? Sesgos discriminatorios. Alguien no asiste al trabajo porque está enfermo o hace huelga, y eso automáticamente se traducía también en la dificultad o estar en peor situación a la hora de elegir las franjas horarias que comportan un mayor nivel de negocio. En definitiva, como ven, los riesgos de sesgos discriminatorios son amplísimos y se producen en cualquier ámbito material y también tanto en el sector público como en el sector privado, evidentemente. Otros derechos posiblemente concernidos: libertad de expresión, libertad de información, derecho a recibir, libertad de información, a recibir información veraz, derecho a recibir información veraz, pues también se ve evidentemente afectado de alguna manera a través de ese perfilado, ¿no?, que hacen las plataformas digitales, en virtud de las cuales, pues lisa y llanamente, la información que llega a cada usuario es la que quiere oír, por decirlo así, ¿no? Porque prácticamente las plataformas reconducen cuál es la información que te va a llegar, con lo cual la libertad de información pierde en buena medida su sentido institucional, que al fin y al cabo nosotros tenemos que fomentar un debate libre, un debate en la arena pública, y ese debate queda prejuzgado, condicionado a través de ese perfilado. Por tanto, estamos muy lejos de ese mercado de las ideas, ¿no?, que está en la esencia de la libertad de expresión, de acuerdo con el constitucionalismo más clásico, ¿no? Y bueno, incluso, y con esto ya termino, porque podríamos obviamente extendernos mucho más allá, en los propios derechos de la esfera de la justicia, ¿no? Derecho a un proceso con todas las garantías, ¿no? Desde el momento mismo en que las administraciones a menudo toman sus decisiones con base en algoritmos, evidentemente la razón de ser, el motivo de la decisión administrativa, en buena medida es porque lo dice el algoritmo. Pero el algoritmo, ¿qué dice? Evidentemente, problemas de transparencia pueden generar, evidentemente, faltas de motivación de decisiones administrativas y, consecuentemente, dificultar la posible impugnación de esas resoluciones ante los tribunales de justicia. Todo esto sin soslayar otro dato importante: el uso de algoritmos, el uso de tratamiento automatizado de datos es ya una realidad también en la propia acción del Poder Judicial. Así sucede en muchos países: Canadá, Gran Bretaña, Estonia, incluso en países con una corriente de tutela de derechos fundamentales muy potente, de intimidad, de protección de datos personales muy potente, como Alemania, ya se han dado pasos de incorporar instrumentos de inteligencia artificial como auxilio, como apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional. Evidentemente es una operación arriesgada, pero yo tengo para mí, pero no soy un experto, que esto es un paso lisa y llanamente imparable, señaladamente en países como el nuestro, aunque lamentablemente tenemos una justicia especialmente lenta. No es una crítica a los jueces, ni mucho menos, sino la carencia de medios de los jueces, y ante una justicia lenta, cualquier apoyo que venga de las nuevas tecnologías, creo, a mi juicio, que debe ser bien recibido, dicho sea con todas las cautelas, evidentemente, que deben rodear a ese uso de nuevas tecnologías. Pero piensen, por ejemplo, en
controversias de muy escasa cuantía, de corte repetitivo. Bueno, son litigios idóneos para utilización de tratamiento automatizado de datos por parte de la justicia. De hecho, estas son las fórmulas que se utilizan en esos países que acabo de mencionar, ¿no? Piensen ahora, por ejemplo, el comercio digital. Cada vez más utilizamos el comercio digital. Si alguien se siente engañado o no tiene problemas como consumidor a través del comercio digital, ¿quién va a litigar? ¿Quién va a gastar dinero en un abogado, en un procurador? ¿Quién va a litigar por un asunto de pequeña cuantía? Se están produciendo ya esto que se han llamado las brechas de justicia digital, en el que sencillamente los usuarios no reclaman, no les sale a cuenta emprender un largo y azaroso proceso ante los tribunales de justicia por litigio de muy escasa cuantía que realmente no le compensa. Frente a esos supuestos, si hay una justicia para esos casos rápida, inmediata, que esté en condiciones de dictar una resolución de forma inmediata, evidentemente eso contribuiría muy eficazmente a superar esa brecha de justicia digital que cada vez va a ser mayor, porque, insisto, todos lo conocemos, cada vez mayor es el tráfico comercial que se produce a través de las nuevas tecnologías. Decía que esto es imparable y lo va a ser también en España. Yo creo que esto es inevitable, ¿no? En buena medida. Piénsese que, al fin y al cabo, hubo un proyecto de ley de mejora de la eficiencia digital en el Servicio de Administración de Justicia, que decayó con motivo de la disolución de las Cortes, pero que apuntaba a esta dirección, ¿no? Incluso preveía que hubiera resoluciones judiciales absolutamente automatizadas, o sea, sin ningún control humano. Es cierto que para resoluciones de puro trámite, pero junto a estas sí había otras resoluciones automatizadas con control humano que, bueno, tendrían una causa mayor porque eran ya borradores, etcétera. Es cierto que ese proyecto introducía numerosas cautelas, numerosas garantías destinadas a evitar efectivamente un mal uso, un uso abusivo de esas técnicas a través del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero yo creo que esa es un poco la línea a seguir. Si en efecto se consigue rodear de adecuadas garantías el empleo de la inteligencia artificial por parte de los tribunales de justicia, evidentemente yo creo que saldremos ganando, porque, francamente, el nivel de tardanza de los tribunales españoles es muy difícilmente soportable. Recuerdo ahora un caso muy reciente que tiene que ver, además, con la Universidad de Sevilla, un profesor contratado laboral, que le fijan el juicio oral, la jurisdicción social, en un plazo de 2 o 3 años. Esto acaba residenciado ante el Tribunal Constitucional y se otorga el amparo por un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Claro, se le adelanta el juicio oral, pero eso es un juego de suma cero. Se le adelanta el juicio oral al que ha ganado el pleito. ¿Perdón? Pues enhorabuena, porque efectivamente fue un caso de libro, ¿no? Está claro que una justicia lenta no es justicia, Y, Me presento ante todo. Soy Daniel Sánchez Bernal, abogado de Sevilla. Que yo siempre he planteado que, precisamente aprovechando este auditorio y también pues esta jornada sobre inteligencia artificial, siempre me he planteado que desde esta institución de la Universidad de Sevilla se debería de fomentar mucho más a los estudiantes que en un futuro muy cercano van a ser nuevos juristas, abogados, fiscales, jueces, que se incida sobre todo en la necesidad de luchar y defender por conseguir una justicia pues eficiente, eficaz, ágil, sobre todo porque tenemos que pensar que, en definitiva, estamos defendiendo a justiciables. Y entonces una justicia tardía, unos juicios tardíos, pues no solamente nos va a repercutir incluso en la propia salud mental, es sumamente muy importante. Va a suponer un nivel alto de ansiedad, de estrés. Incluso, desgraciadamente, hablando ayer con una compañera, un cliente suyo no pudo soportar la larga espera para celebrar su juicio y, desgraciadamente,
pues se suicidó. Y estas situaciones son realmente importantes, y aprovecho para que la propia Universidad de Sevilla se implique al margen de aprender mucha teoría, porque yo desgraciadamente yo estudié no en este nuevo plan, sino cuando Derecho se impartía en el rectorado. Yo eché mucho en falta más práctica al margen de la teoría. Hay que aprender, pues, sobre todo a discernir lo que es nuestro ejercicio de la profesión de abogado, y también defender, pues, estos derechos fundamentales que se vulneran sistemáticamente. Yo lo padezco, yo lo sufro. Yo he tenido que elevar, gracias a mi cliente, que estamos pendientes de ver si se admite a trámite, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recientemente presentamos una demanda de amparo ante el Constitucional por unos hechos muy similares a lo de la sentencia de octubre que amparó a mi cliente. También era un despido, era por 2 años y medio. Además, era una situación sumamente gravosa, porque la empresa anunció a través de los medios de comunicación que iba a entrar en concurso voluntario. ¿Eso qué supone? Eso es lo que yo siempre planteo. El justiciable, el ciudadano que se ve abocado a tener que acudir a la tutela judicial, al auxilio judicial, ¿tiene que soportar en este caso verse abocado a cobrar las migajas del Fogasa? Pues a mí no me da la gana, porque yo puedo estar en esa situación mañana mismo. Y eso es lo que creo que es necesario que la propia Universidad de Sevilla, a través de todos sus profesores, recalquen a sus alumnos la necesidad de defender los derechos fundamentales que sistemáticamente se están vulnerando. Y en esa tesitura estamos. Yo porque me encuentro muy solo en esta lucha, en la realidad. Pero gracias a la valentía de los ciudadanos, considero que esto es sumamente importante, el tema de luchar contra la justicia tardía. Y agradezco enormemente que lo haya tratado en la presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, yo coincido evidentemente con sus apreciaciones, y en la medida en que nos corresponde a los profesores de la universidad, de la Facultad de Derecho sobre todo, pues evidentemente yo creo que efectivamente hay que dar una visión más práctica, ¿no?, de la realidad, ¿no?, de la realidad jurídica de cada uno en su correspondiente parcela. Y bueno, en lo que a mí concierne, pues yo la verdad es que prácticamente lo que hago cuando imparto derechos fundamentales es solo examen de casos. Está todo enfocado a casos prácticos, casos reales, que se han sustanciado bien ante el Tribunal Constitucional o bien ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y más recientemente, obviamente, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. Está claro. Muy bien, pues bueno, hemos empezado bien la mesa, por lo menos ha habido movimiento, ha habido debate, y ya no robamos más tiempo, evidentemente, a la mesa, ¿no? Así que, sin más dilaciones, cedo la palabra al profesor Presno, que tiene una magnífica monografía, tengo que decirlo, precisamente sobre el tema que nos convoca aquí, derechos fundamentales e inteligencia artificial. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, profesor Manuel Medina. Bueno, buenos días y gracias a todos los que estáis aquí, bien presencialmente o siguiéndonos electrónicamente. Me siento especialmente honrado por participar en este evento. Creo que no exagero si digo que en España nunca se ha hecho algo parecido a esto. Al menos yo no lo conozco, es decir, una semana en la que a lo largo de estos 4 días y medio pues se aborde tal cantidad de temas y se haga con la profundidad o con la intensidad con lo que aquí se está desarrollando. Es verdad que, como decía en Faldas y lo loco al acabar la película, todo no es perfecto, ¿no? Y en este caso la imperfección la aporto yo. ¿En qué sentido? Bueno, hay un conocido efecto sesgo, el efecto Dunning-Kruger, que viene a decir que se tiende a sobreestimar el conocimiento por parte de aquellos que ignoran y a minusvalorar el conocimiento por parte de aquellos que saben, ¿no? Entonces, yo llevo estudiando la cuestión esta de la inteligencia artificial y los derechos fundamentales, diría que un par de años, y en este momento no sé si estoy en la cima del monte de la ignorancia o ya he bajado al valle de la desesperación. En todo caso, todavía no estoy transitando el camino del saber y estoy muy lejos de la meseta de los gurús, ¿no? Pero bueno, en todo evento tiene que haber de todo y yo aporto esto, ¿no? Bueno, yo mi intervención, que en un plazo de 20 minutos más o menos,
Trataré de desarrollar estos puntos que aparecen ahí, que pueden parecer que son muchos, pero que lo voy a hacer con cierta premura, porque seguramente muchas de las cosas ya se han planteado. El profesor Manuel Medina ha mencionado varias de las cuestiones a las que yo me iba a hacer referencia y, por tanto, lo omito, ¿no? Hablaré, en primer lugar, un poco de la premisa de la que creo que habría que partir. En segundo lugar, de la incidencia de la inteligencia artificial en concretos derechos. En parte ya se ha apuntado y se ha desarrollado en clases, en ponencias anteriores en el ámbito del derecho del trabajo, el derecho mercantil, el derecho civil. Por tanto, no me voy a detener mucho, pero simplemente hacer una pequeña enumeración de cómo afecta la inteligencia artificial. Diría la inteligencia artificial lato sensu, no solo la inteligencia artificial actual, sino ya la inteligencia artificial simbólica de finales del siglo pasado y principios de este, ¿no? Me plantearé si hacen falta nuevos derechos fundamentales para hacer frente a los retos de la inteligencia artificial, en particular los neuroderechos, y luego trataré de desarrollar con un poco más de amplitud, digamos, un poco la teoría general de los derechos fundamentales. Es decir, no tanto cómo afecta la inteligencia artificial a concretos derechos, mi compañera, la profesora Gómez Abeja, hablará de alguno de esos derechos, sino un poco, diría, a la teoría general. Y aunque ya hablo de la propuesta de ley europea o del reglamento, de eso se hablará sobre todo en la sesión siguiente de clausura de esta semana, ¿no? Y pongo en conclusión entre interrogantes porque tengo mis dudas, ¿no? La premisa sería la siguiente, muy sencilla. Yo creo que desde un punto de vista jurídico, pero creo que en general, respecto a la inteligencia artificial, y parafraseando el famoso título de un libro de Umberto Eco, creo que no hay que ser ni apocalípticos ni tampoco integrados. Es decir, no creo que haya que aceptar una postura de absoluta desesperación por los retos que supone la inteligencia artificial para el derecho, pero tampoco creo que haya que estar despreocupados, ¿no? El profesor Medina lo ha apuntado. Creo que esto es un reto muy importante para todos los ámbitos, pero especialmente para el ámbito jurídico, ¿no? Y creo que hay que ser consciente de esto. Entonces, el reto siguiente es cómo hacer frente a un fenómeno tan dinámico como es la inteligencia artificial desde un saber como es el derecho, en principio tendencialmente dirigido a una cierta estabilidad. Es decir, el derecho se propone regular ciertos fenómenos cuando esos fenómenos están relativamente consolidados, y porque no es fácil estar cambiando constantemente las normas y porque eso generaría una gran inseguridad, ¿no? Un poco el reto es este, ¿no? Esta es una caricatura del The Economist de hace un par de meses, ¿no? Que ahí aparece, digamos, podría ser Iván García, ¿no? el eurodiputado, el Parlamento Europeo, que trata de atrapar en esa atrapamoscas cojoneras, que sería un poco el caso de la inteligencia artificial. Ese es, insisto, el gran reto, ¿no? Y ante este reto, creo, repito, que no hay que renunciar a intentarlo, pero también hay que ser relativamente conscientes de las limitaciones que tenemos, ¿no? ¿Cómo influye la inteligencia artificial en concretos derechos fundamentales? Bueno, eso ya lo ha apuntado el profesor Medina, se habrá visto en ponencias anteriores y Laura Gómez Abeja hablará también de ello, ¿no? Afecta, siguiendo un poco el orden de la Constitución española, pero creo que se podría proyectar sobre otros ordenamientos, pues afecta evidentemente al principio de no discriminación y afecta a la libertad personal. Él ha hablado de la llamada inteligencia artificial policial. En España tenemos un sistema muy trabajado, que no es inteligencia artificial en el sentido estricto, porque no opera con algoritmos que autoaprenden, pero sí con un sistema predictivo que es Biogen. Es el sistema que trata de predecir los casos de reincidencia en materia de violencia de género. Este sistema se lleva aplicando desde el año 2007 y España tiene el sistema más potente del mundo. Se han hecho más de 700.000 evaluaciones de riesgo de violencia de género y se han estado adoptando medidas cautelares en relación a presuntos agresores para tratar de evitar la reiteración de las agresiones. Yo creo que es un sistema necesario, pero si hubiese tiempo, pues me gustaría profundizar en él porque plantea ciertos retos desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Está la protección de datos, no voy a decir nada. Está el tema de la propia imagen, ¿no? En el reciente caso que se ha descubierto en España de las fotos de unas niñas de Almendralejo que fueron manipuladas por inteligencia artificial, yo creo que lo que estaría en juego es diría que la propia imagen, desde luego no la intimidad, porque lo que se recreó allí no existía. Entonces, la intimidad se refiere cuando se desvelan hechos que han ocurrido en el ámbito de la privacidad, ¿no? La libertad de expresión e información, la tutela judicial. En Estados Unidos hay un caso muy famoso, el caso Loomis, en el que se planteó en el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin si se podía negar a la defensa
el acceso a los parámetros que utilizaba un sistema para predecir la reiteración de delincuencia una vez concedida la libertad condicional. Y se invocó el derecho a la protección industrial para negar el acceso, cosa que me parece muy discutible. Afecta la educación, afecta el derecho de huelga. Creo que con estos sistemas se puede fomentar el escrolaje electrónico, es decir, que una huelga pueda ser casi no efectiva porque hay dispositivos electrónicos que permitan paliar la ausencia de trabajadores. Al trabajo, el profesor Rodríguez Piñero hablaría seguramente de esto, de la salud, de la que también se habló ayer. El medio ambiente, yo creo que uno de los grandes retos de la inteligencia artificial es el impacto medioambiental que tiene. Y eso ya obliga a una cierta especialización. En el ámbito de la ingeniería, yo conozco una colega de Ingeniería Informática de Coruña que es especialista en el impacto medioambiental, ¿no? Y en los derechos de las personas con discapacidad. Bien, aquí una larga relación de derechos fundamentales. La pregunta es, ¿serían necesarios nuevos derechos fundamentales frente a los retos de la inteligencia artificial? Bueno, aquí se puede mencionar este artículo de la Constitución chilena. La Constitución chilena, ahora hay un proceso constituyente, pero no se ha cambiado la Constitución que lleva cierto tiempo vigente, y se ha introducido, y está en vigor, por tanto, este artículo 19.1, ¿no? Que básicamente dice que se trata de garantizar el desarrollo científico y tecnológico de manera que respete los derechos de las personas, la vida y la integridad física y psíquica, ¿no? Y luego establece una serie de condiciones para el legislador. La pregunta es, ¿habría que constitucionalizar los neuroderechos en nuestros sistemas constitucionales? Bueno, hay gente que lo lleva defendiendo. Un conocido científico español, Rafael Yuste, lleva hace bastantes años postulando la necesidad de incorporar los neuroderechos, ¿no? Y recientemente en Valencia se hizo una declaración en este sentido. Y básicamente lo que consistiría en los neuroderechos es garantizar, digamos, esas 5 facultades que aparecen ahí. El derecho a la privacidad mental, no me voy a extender, pero está ahí. La identidad personal, el libre albedrío, el acceso justo al aumento mental y la protección contra el sesgo, ¿no? Esto, digamos, serían las aportaciones de los neuroderechos. La pregunta es, ¿es necesario constitucionalizar esto? Diría, en España, en Alemania, Italia, en Portugal, en Francia. Bueno, pues yo tengo mis dudas. Me parece que si lo que se trata de garantizar son estas facultades, ya las tenemos. Y creo que no por incorporar nuevos derechos fundamentales vamos a conseguir más efectividad, ¿no? Yo creo que la privacidad mental, de alguna manera, ya está protegida por el derecho a la intimidad. Que la identidad personal, yo creo que se ampara en la integridad física y moral y en la libertad ideológica, entre otros derechos, porque creo que podemos buscar más conexiones, ¿no? El libre albedrío no es sino nuestro libre desarrollo de la personalidad, que, como se sabe, no es un derecho autónomo, sino que se proyecta en distintos derechos fundamentales, ¿no? Y luego, ese acceso justo al aumento mental y la protección frente al sesgo no son sino más que concreciones del principio de no discriminación. Por tanto, creo que en principio no haría falta cambiar nuestra Constitución para incorporar los neuroderechos, porque, repito, lo que garantizarían, entiendo que ya está asegurado. No digo que no haya que hacer algún tipo de ajuste, pero seguramente más en leyes de desarrollo que en el propio texto constitucional. La segunda parte de mi intervención, ¿no? Analizado así de manera muy telegráfica, casi tuitera, la incidencia en los derechos fundamentales, voy a brevemente hablar de cómo creo que influye o cómo impacta la inteligencia artificial en lo que se llama la teoría general, es decir, digamos, los principios que son aplicables a cualquier derecho, ¿no? Yo creo que aquí la incidencia sí es importante, y no tanto en la dimensión subjetiva del derecho, es decir, lo que nos garantiza cada derecho, porque creo que eso ya lo tenemos relativamente cubierto. Tenemos principio de no discriminación, libertad ideológica, etcétera, etcétera. Creo que eso lo tenemos relativamente cubierto. Pero creo que lo que más va a obligar la inteligencia artificial es en el ámbito de la dimensión objetiva del derecho. Es decir, lo que obliga a los poderes públicos. No tanto lo que se garantiza a la ciudadanía, sino sobre todo, repito, lo que obliga a los poderes públicos. Yo creo que la inteligencia artificial obliga a los poderes públicos, en primer lugar, a analizar, llevar a cabo una evaluación del impacto de la inteligencia artificial sobre los derechos. Es decir, creo que ante una administración pública, antes de implementar un sistema de esta naturaleza, tiene que testarlo y ver en qué medida puede afectar algún derecho fundamental. Y si es proporcional, digamos, la invasión que va a suponer al beneficio que va a conseguir. El caso Biogen podría ser un ejemplo. Es decir, la limitación que supone de derechos fundamentales del presunto agresor se compensa
por, digamos, el beneficio que aporta a las mujeres víctimas de violencia de género. Pero creo que esto hay que hacerlo a priori y no simplemente hacer un seguimiento a posteriori. Creo que hay que guiarse por el principio de precaución, que ya nuestra Constitución garantizó en el año 78. Esto se hablará después. Hay que tener muy en cuenta el principio de no discriminación. Y luego una serie de exigencias que yo creo, sobre eso podremos preguntar en la mesa siguiente, en cierta medida están tratando de garantizarse en el reglamento o Ley Europea de Inteligencia Artificial, que los sistemas sean lo más transparentes posible y, en consecuencia, explicables, es decir, que en cierta medida se pueda entender el funcionamiento. Creo que hace falta una labor fundamental de alfabetización tecnológica, es decir, que los ciudadanos sepamos, no solo que sepamos cómo manejarnos, sino que sepamos que estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial, que quien te está llamando para ofrecerte, por ejemplo, una oferta, es una máquina y no una persona. Porque si es una máquina, yo igual cuelgo inmediatamente el teléfono, pero si es una persona puedo tener, en fin, una mayor predisposición a hablar, ¿no? Tiene que tener un control humano, hay que evaluar el impacto ambiental y también esto se proyecta en las relaciones entre particulares. No son solo obligaciones para los poderes públicos, sino también para los poderes particulares. El ámbito de las empresas, por ejemplo, ¿no? Es muy potente la incidencia de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho del trabajo. La sentencia del Tribunal Supremo sobre si los trabajadores de Globo eran trabajadores auténticos o falsos autónomos, el Tribunal Supremo puso de relieve un poco la esclavitud que supone el sistema en el que si tú no estás disponible prácticamente en cualquier momento, el sistema te va puntuando negativamente y cada vez recibes menos encargos, ¿no? Bueno, pues ese sistema de puntuación puede generar resultados discriminatorios. Creo que podemos llegar a la conclusión de que hay ciertos sistemas que hay que prohibir, y, por tanto, no pasa nada. Los estándares europeos pueden ser especialmente exigentes en este sentido y luego graduar el nivel de riesgo de los sistemas y, en consecuencia, establecer un sistema de infracciones y sanciones dependiendo del incumplimiento de estas normas. Por tanto, creo que hay mucho por hacer, ¿no?, en el ámbito de la Unión Europea y luego de cada Estado. Desde luego, tiene que ser algo más que esto que aparece ahí. Esta es la Ley 15 de 2022, del año pasado, de igualdad de trato y no discriminación. Entonces, ahí se establecen una serie de obligaciones para los poderes públicos, pero son básicamente recomendaciones. Se dice, favorecerán, se promoverá, se priorizará. Bien, y si no se hace, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que en muchos de estos casos no basta simplemente una recomendación, hay que haber una obligación. Y, por tanto, un ayuntamiento, si quiere implementar un sistema para tramitar las ayudas sociales, tiene que tener claro que eso no va a generar algún tipo de vulnerabilidad administrativa o algún tipo de exclusión. No se puede, repito, estar siempre jugando a posteriori, ¿no? Creo que en algunos derechos fundamentales se potenciará las libertades y en otros las obligaciones de los poderes públicos. Con el uso particular de estas tecnologías, creo que puede dar lugar a una suerte de dopaje electrónico. Pensemos en una inteligencia artificial aumentada, cómo podría desequilibrar, pues, la preparación de una oposición o el acceso a un concurso público, ¿no? No sé si sobre esto hablará después mi colega el profesor Campione. Un tema interesante es definir si la inteligencia artificial debe reconocer algún tipo de titularidad del derecho, si los sistemas estos pueden ser titulares de derechos. Alguien puede decir, bueno, eso es una estupidez, ¿no? Bueno, hace 30 años si alguien le preguntase seguramente a mucha gente, si le preguntase si los animales debían de tener derechos, también diría que eso era una cosa trivial. Bueno, creo que esto al menos hay que ponérselo ahí, ¿no? Y es fundamental la cuestión de la responsabilidad. ¿Qué pasa si algo falla? Y la Unión Europea en este sentido ha decidido que si algo falla hay que buscar, digamos, el responsable. No el propio sistema, sino quien ha desarrollado el sistema, quien lo ha implementado o quien lo está usando, ¿no? Voy concluyendo. Yo creo que la inteligencia artificial también plantea un reto desde el punto de vista de las garantías de los derechos. Es decir, ¿cómo garantizamos estos derechos? Que, en mi opinión, repito, no hay en principio que cambiar, pero ¿cómo los garantizamos frente a la inteligencia artificial? Hay una serie de garantías y parece que se apuesta claramente por una agencia especializada. De hecho, en España ya la tenemos. España es un país pionero de esto, ya se ha concedido y, como sabréis muchos de aquí, bueno, ha habido incluso un cierto problema porque la ciudad de Granada tenía unas altas expectativas de que allí se ubicase esta agencia y está ubicada en A Coruña, ¿no? Pero se ha creado una agencia especializada paralela a la Agencia de Protección de Datos, ¿no?
Y, de hecho, ya tenemos un decreto de agosto en el que se aprueba este estatuto. Es verdad que es una agencia que, de momento, no puede hacer nada porque no están, digamos, aprobadas las normas que le servirán para llevar a cabo su función, ¿no? Creo que tiene que haber garantías administrativas y jurisdiccionales. Y, en este sentido, el profesor Manuel Medina ya ha hablado. Por ejemplo, Canadá ya en 2019 aprobó una ley y creo que podemos aprender algo. Seguramente desde el 2019 esa ley se habrá quedado desfasada, pero Canadá, por ejemplo, obligaba a que cualquier dispositivo electrónico adquirido por una administración pública previamente se supervisase su proceso de diseño y desarrollo. No tiene por qué hacerlo la propia administración, pero si se encarga una empresa, entonces la administración tiene que participar de alguna manera, supervisar ese proceso. Es decir, si se encarga, volviendo al ejemplo anterior, para tramitar una ayuda social, personal cualificado del ámbito del trabajo social tendría que supervisar lo que se está haciendo ahí, para evitar que tenga sesgos, para evitar que genere vulnerabilidad administrativa, ¿no? Creo que tiene que haber recursos administrativos, es decir, un poco aquí sería esta agencia especializada la que resolvería estos recursos, y luego seguiría habiendo recursos de carácter jurisdiccional, ¿no? Bueno, concluyo, podría concluir simplemente poniendo este famoso tuit de José Luis Cuerda, que cuando le preguntaban una cosa decía, tengo mis dudas y parte de las vuestras también, ¿no? Bueno, yo sobre esto tengo mis dudas y seguramente parte de las vuestras y luego podemos hablar, ¿no? Pero yo creo que el reto es que el derecho trate de hacer frente a este reto y en eso estamos, ¿no? Y lo que se ha apuntado antes, pues eso, no solo el derecho como parte jurídica, sino también el derecho como disciplina. Seguramente la formación en las facultades de Derecho pues tiene que también tener en cuenta el impacto que supone la inteligencia artificial. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Miguel, te has atenido perfectamente al tiempo previsto y, bueno, yo creo que es mejor que las posibles dudas o intervenciones del auditorio se produzcan al final todas conjuntamente para organizar mejor la mesa. Así que pasamos ya a la intervención de Laura, cuando quieras. Bueno, buenos días y muchas gracias. Yo voy a hablar del derecho a la no discriminación, efectivamente. Son muchos los derechos incididos por la inteligencia artificial. El primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Y que sí ya está regulado su protección a nivel de la Unión Europea, en el ámbito del ordenamiento interno, en la protección de datos, pero yo creo que inmediatamente, por lo menos a mí, se me antojaba que el siguiente derecho, ¿no? Se hay que elegir, al menos cuantitativamente, ¿no? Bueno, cuya garantía se antoja más difícil en este contexto es el de la no discriminación, ¿no? El artículo 14 de la Constitución española reconoce este derecho fundamental y es al que yo me voy a referir desde la perspectiva de la incidencia en el mismo del sesgo algorítmico, ¿no? Para ello voy a hacer unas breves precisiones conceptuales, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial y espero no reiterar conceptos, ¿no? Pero, o no ser muy reiterativa en relación con lo que se ha dicho con anterioridad, nos referimos a los sistemas que muestran un comportamiento inteligente, analizando su entorno y realizando acciones con cierta autonomía para lograr sus objetivos específicos. Y esta inteligencia pues, se articula, funciona a través de algoritmos. Algoritmo sería la fórmula informatizada que se utiliza para llevar a cabo la tarea específica de la aplicación del programa mediante el uso de los datos, de los ingentes datos disponibles. Hay algoritmos más básicos, no predictivos, que se limitan a aplicar la fórmula a los datos que se introducen y arrojar un resultado, ¿no? Sería un ejemplo de esto, el programa Renta Web para la declaración de la renta, ¿no? Donde no hay más que la aplicación de los datos al sistema, y otros más novedosos y que van a ser los que van a comprometer más el derecho a la no discriminación, que son los algoritmos predictivos, que son los que hacen una predicción, ¿no? En función del resultado que arroje la correlación de miles de datos de los que tiene que disponer el sistema. Serían sinónimos de algoritmo predictivo, la predicción basada en datos o el machine learning. El problema que presentan estas predicciones es que pueden estar condicionadas por lo que se conoce como sesgo algorítmico.
El sesgo, según la Real Academia de la Lengua, es la oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado. Simbólicamente se utiliza para referirse a una tendencia o a una inclinación. En psicología se habla de sesgo cognitivo y con ello nos referimos a una interpretación errónea de la información como consecuencia de nuestras creencias y nuestras percepciones. Pues bien, al aplicar a un sistema de inteligencia artificial se puede introducir un sesgo machista, un sesgo de clase, y es el que se conoce como sesgo algorítmico, que da lugar a una decisión errónea de este sistema de inteligencia artificial que provoca un impacto desfavorable en ciertas personas o grupos de personas. Me voy a referir ahora a la introducción del sesgo algorítmico, por cuanto se puede introducir en distintos momentos. Es frecuente que el sesgo, la desviación algorítmica, se introduzca en la selección de los datos para entrenar al algoritmo. El algoritmo necesita entrenarse con muchos datos, pero también datos de calidad, esto es, datos representativos de toda la población, porque, de lo contrario, el sesgo de la muestra de entrenamiento se incorpora como un criterio que se ha de cumplir y puede afectar esto a la igualdad o no discriminación. Un ejemplo recurrente de este tipo de sesgo algorítmico es el caso del programa de Amazon, que en 2018 dejó de utilizar el sistema de inteligencia artificial que usaba desde hacía 4 años para seleccionar a los candidatos a puestos de trabajo en la compañía, porque era sexista. ¿Por qué era sexista? Porque el sistema había sido entrenado siguiendo patrones de los currículums presentados a la empresa durante 10 años y como el sector tecnológico está muy masculinizado, la mayoría de los currículums que se utilizaron eran de hombres. Y esto pues, se acabó convirtiendo en un criterio para el sistema, de forma que penalizaba los currículums que identificaba con el sexo femenino. Y esto era algo que además deducía, o sea, incluso aunque se le indicase al programa que no tuviese en cuenta el sexo, pues lo deducía, en tanto que inteligente, de otros datos, ¿no? Lo extraía de otros datos. También puede introducirse el sesgo algorítmico, no solo en la fase de entrenamiento, sino también en la fase de creación o diseño del algoritmo. Por ejemplo, si se etiquetan determinados datos, mujer, persona de color, como algo negativo, expresamente, o en la fase de validación del sistema por el programador, o incluso después en la fase de presentación del sistema de inteligencia artificial a los promotores del producto, ¿no? Habitualmente por cuestiones económicas, ¿no? Bien, me voy a referir en tercer lugar a dónde se producen los sesgos, o en relación con dónde se producen los sesgos algorítmicos, en tanto que estos tienen lugar tanto en el ámbito de la administración pública como en el de la empresa privada. Por lo que hace a la administración pública, y hablando en concreto de nuestra administración pública, la administración pública española, podemos mencionar el caso de la aplicación Bosco, desarrollada por el Gobierno y que utilizan las eléctricas para saber si un usuario puede recibir descuentos en su factura de la luz como beneficiario del bono social eléctrico. Con su puesta en funcionamiento, en 2019, pues se plantearon multitud de quejas y de reclamaciones, yo me incluyo entre ellas, porque el programa denegaba la ayuda a los solicitantes que cumplían los requisitos. Yo soy familia numerosa, no es el caso por el que se solía producir el problema, pero voy a plantear, ¿no?, cuáles son los 3 supuestos, ¿no? Para acceder a esta ayuda hay 3 formas: por rentas bajas, por ser familia numerosa o por ser beneficiario de una pensión mínima de incapacidad o jubilación y con ingresos mínimos. Entonces, otro tipo de pensionistas, como las personas viudas, no pueden solicitar la ayuda por esta última vía, pero sí por la de rentas bajas, teóricamente, ¿no?, cuando no superen los ingresos mínimos. Sin embargo, el programa Bosco, a una persona que recibe una pensión de viudedad y no llega a los ingresos mínimos, al marcar la casilla de pensionistas, en esa opción, el programa le devuelve el mensaje de imposibilidad de cálculo. Y esto es lo que las eléctricas trasladan al ciudadano, junto con el mensaje de que su solicitud ha sido rechazada, y lo hace directamente, no hay intervención de un empleado público, ni que intervenga ni que decida nada. ¿No? Aparentemente se produce una discriminación injustificada de unos pensionistas en comparación con otros, derivada de un sesgo algorítmico. Me interesa recordar que lo que solicitaba Cibio, la plataforma ciudadana que solicitó al Consejo de Transparencia
lo que solicitaba el Consejo de Transparencia y que fue rechazado, y también en vía contencioso administrativa ha sido rechazado, está en una situación de litipendencia porque CIBE ha recurrido esta sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid. Lo que solicitaba, decía, era la publicación del código del programa. Y esto interesa ponerlo de manifiesto porque, en tanto que interesa poner de manifiesto, mejor dicho, la relación entre el sesgo discriminatorio y, como señalaba el profesor Medina, también lo ha hecho el profesor Presno, la falta de transparencia sobre el algoritmo. Y esto, bueno, lo señalaré después si me da lugar a cuenta de las propuestas sobre las medidas a adoptar de cara a la protección del derecho a la no discriminación. Otro caso bien conocido, ahora de una administración extranjera, fue el de la aplicación Siri, un programa que utilizaba el Gobierno holandés para prevenir y combatir el fraude fiscal y a la seguridad social. El sistema se basaba en la asignación del nivel de riesgo que una determinada persona cometa un fraude a los ingresos públicos en función de una serie de parámetros analizados y correlacionados entre sí. Para ello, el algoritmo de la aplicación enlazaba todos los datos personales de los residentes de un barrio determinado, comparándolo con el perfil de riesgo de ciudadanos que, de hecho, sí habían delinquido. A la vista de las similitudes, el programa arrojaba una lista de nombres de potenciales defraudadores. Y el problema, uno de ellos, porque otro es el que afecta a la protección de datos, es que el programa Siri se utilizaba sobre todo en barrios que el Gobierno consideraba problemáticos y estos se identificaban, resultaban ser barrios de población esencialmente pobre e inmigrante. El Tribunal de Distrito de La Haya, de primera instancia, en sentencia de 5 de febrero de 2020, concluyó que el sistema algorítmico lesionaba el derecho a la igualdad de trato de esa parte de la población y que el modelo de riesgo elaborado por Siri pues desembocaba en una estigmatización y discriminación de esa parte de la ciudadanía. En el ámbito aún de la Administración Pública hay herramientas que se utilizan en el ámbito en concreto de la Administración de Justicia, como se ha señalado, y en el ámbito, la primera, en el ámbito de la Administración de Justicia como apoyo para adoptar decisiones sobre la libertad provisional o la libertad condicional. Se ha mencionado aquí el caso, el Estado contra Loomis, ¿no? En el que, hay una imposibilidad o hay una aparente lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, por cuanto no se permite a la defensa, ¿no? Acceder al abogado, ¿no? Acceder o al interesado, acceder a los criterios por los que se decide que la persona tiene un nivel alto de posibilidad de reincidencia, ¿no? Y no sabemos si también existe un sesgo algorítmico, porque como no tenemos acceso al algoritmo, pues no sabemos si existe discriminación, ¿no? A través a cuenta del informe elaborado por este programa informático, COMPAS, que además es un programa desarrollado por una empresa privada, por otra parte. En cuanto al uso de la inteligencia, quiero mencionar el uso de la inteligencia artificial en estos contextos en España. Y en este sentido puede mencionarse el sistema RISC-AMBI, que calcula el riesgo bajo o alto de reincidencia de los presos y que se está utilizando en Cataluña desde el año 2009 como parte del proceso de evaluación previo a la concesión de los permisos carcelarios. Y en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial que se usan en contextos de investigación policial o de prevención de la criminalidad, como señalaba el profesor Medina, se ha generalizado su uso por la policía en muchas ciudades americanas, ¿no? Se puede mencionar Comstat en Nueva York, Hans Lab en Filadelfia, Britpol en Reading. Y en relación con esto se ha señalado que incluso los que se limitan a considerar la tipología del delito y la geografía, como en teoría es el caso del último que he señalado, el de Britpol, estos algoritmos acaban siendo discriminatorios, ¿no? Se dice, como las ciudades americanas están en su mayor parte segregadas, el programa acaba convirtiendo la geografía en un valor sustitutivo de la raza. En España hay que mencionar también, ya lo ha hecho el profesor Presno, el sistema Biogen, ¿no? cuyo algoritmo determina el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género de cara a la adopción de medidas de protección y que se utiliza desde 2007. Biogen constituye, como señalaba, aunque yo tengo el dato de que son 3 millones de casos, el profesor Presno ha mencionado 700.000, en cualquier caso lo que tenemos claro es que constituye el mayor sistema del mundo, ¿no? en este ámbito.
Pero es cierto que sobre él se ha puesto de manifiesto un aspecto que, como ven, es ya recurrente, es su falta de transparencia. No permite ningún tipo de acceso a su información más allá de los resultados que arroja el sistema, ni a las propias mujeres usuarias, ¿no?, afectadas. Les decía que, que el sesgo algorítmico se produce en la administración pública, pero también en la empresa privada. Y en relación con este otro ámbito, he mencionado ya el sesgo de la aplicación que usó durante años Amazon para la selección de sus candidatos a puestos de trabajo. Y existe otro caso que fue también sonado fuera de nuestras fronteras y que ya ha sido mencionado también aquí y también en el ámbito laboral, que es la sentencia dictada el 31 de diciembre de 2020 por el Tribunal Ordinario de Bolonia, en Italia, y en el que el tribunal conoció el algoritmo de la aplicación de inteligencia artificial Frank, que es el que utilizaba Deliveroo para realizar la asignación de los encargos a los riders, a los repartidores, ¿no? Y que concluiría el tribunal que era discriminatorio. Los índices de fiabilidad y disponibilidad utilizados por el algoritmo se extraían sin tener en cuenta las razones de no disponibilidad. Por tanto, el tribunal concluiría que al tratar del mismo modo a quien no está disponible por motivos fútiles y a quien lo hace o a quien no está disponible, mejor dicho, porque está en huelga o porque está enfermo o porque está cuidando de un menor enfermo, entre otras causas, discrimina el algoritmo, en concreto el sistema, a este último, ¿no?, marginándolo, dice el tribunal, del grupo prioritario y, por lo tanto, reduciendo significativamente sus futuras ocasiones de acceso al trabajo. Bien, me voy a referir, para ir terminando, en cuarto lugar, a las previsiones normativas, ¿no?, cómo se ha regulado la regulación en este ámbito en relación con el derecho a la no discriminación frente al sesgo algorítmico. Y lo primero que tengo que decir es que no existe una normativa específica que regule y proteja el derecho a la igualdad y a la no discriminación como existe en relación, por ejemplo, en particular, con el derecho a la protección de datos, ni a nivel de la Unión Europea ni en el ámbito del ordenamiento interno. De hecho, ni siquiera existe una norma de la Unión Europea ni del ordenamiento interno que regule específicamente el Big Data, el tratamiento masivo de datos y el uso de la inteligencia artificial, aunque, como ya se ha señalado y como yo señalaré enseguida, estamos en ello, ¿no? Se está en ello. Sí hay numerosas resoluciones que abordan la cuestión de la inteligencia artificial en distintos ámbitos y algunas ponen de manifiesto la necesidad de regular esta materia. No tienen carácter normativo, pero evidencian la preocupación cada vez mayor de las instituciones de la Unión Europea por este asunto. Entre otras, ¿no?, la resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2017 sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales, la resolución del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2022 sobre inteligencia artificial en la era digital. Estas y otras que no voy a mencionar hacen referencia a la importancia del tratamiento adecuado de los datos y de la transparencia para garantizar el derecho a la no discriminación. El propio Reglamento General de Protección de Datos contiene un artículo con contenido regulador respecto del Big Data y el uso de la inteligencia artificial, el artículo 42, que hace referencia a un derecho clave para evitar la discriminación algorítmica, que también se ha mencionado, que es el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Aunque el alcance de este artículo es limitado, como han escrito, entre otros el profesor Medina, bastantes autores, ¿no?, que ya han estudiado el limitado alcance de este artículo, debido incluso a lo farragoso, si me permiten, de su redacción y a las excepciones y excepciones de las excepciones que introduce, ¿no? He dicho antes que no existen normas de la Unión Europea ni del ordenamiento interno que regulen específicamente el Big Data y el uso de la inteligencia artificial, pero que se estaba en ello. Con ello me refería, por lo que hace a la Unión Europea, a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, la ley, ¿no?, la conocida como Ley de Inteligencia Artificial, que está en proceso de tramitación. En relación con el derecho que nos interesa, la propuesta de reglamento se proclama coherente con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de no discriminación y señala que la propuesta complementa el derecho de la Unión en materia de no discriminación al establecer requisitos específicos que tienen por objeto reducir al mínimo el riesgo de discriminación algorítmica. Por lo que hace al ordenamiento español, al ordenamiento interno, el Gobierno adoptó la Carta de Derechos Digitales en julio de 2021, que no tiene efectos normativos, pero se presenta como línea a seguir en la legislación y en las políticas públicas. Mencionaré el artículo 25 de esta Carta,
que establece que en el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial se deberá garantizar el derecho a la no discriminación en relación con las decisiones, uso de datos y procesos basados en inteligencia artificial. Establece también que se establecerán condiciones de transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana. Y señala también que las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizados. Me referiré finalmente también a la ley que mencionaba el profesor Presno, la Ley 15 de 2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, cuyo artículo 23, dedicado a la inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados, dispone que las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que se utilicen en las administraciones públicas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, se apostilla siempre que sea factible técnicamente. Bien, termino ya a modo de conclusión, en quinto y último lugar, con algunas propuestas conocidas, algunas o la mayoría seguramente, para garantizar el derecho a la no discriminación algorítmica. En primer lugar, para eliminar el sesgo algorítmico debe exigirse una mínima calidad, ya lo he mencionado antes, del algoritmo, antes de que pueda ser usado por un programa. Calidad en cuanto a la cantidad de datos, en el ámbito sustantivo también, en el sentido del sello de calidad algorítmico al que se refiere el artículo 23 de esta ley que acabo de mencionar. Y ese sello, esa calidad, debe ser avalada por un organismo público cuya autonomía esté garantizada, como por ejemplo, una autoridad administrativa independiente. En segundo lugar, debe reconocerse la transparencia en el ámbito de la inteligencia artificial y debe reconocerse como un derecho, en la línea de lo que señalaba el profesor Presno, con las limitaciones pertinentes, según afecte o no a derechos del interesado, según sea en el ámbito de la administración pública o de la empresa privada, y que no siempre se traducirá como un derecho a la transparencia algorítmica específicamente, pero debe ser un derecho subjetivo y no solo un criterio a tener en cuenta por la administración pública en este contexto. Y lo mismo que la transparencia, la explicabilidad y lo mismo el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos, a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada. Derechos, no criterios, no principios. En tercer lugar, auditorías. Es esencial la realización de evaluaciones de impacto y de auditorías sobre los sistemas de inteligencia artificial, al menos en la administración pública, cuando usa algoritmos predictivos y se afecte a derechos fundamentales. Y estos mecanismos de control deben activarse no solo para valorar los efectos de la aplicación del sistema una vez estén en funcionamiento, sino también ex ante, por ejemplo, cuando se esté desarrollando el proceso de entrenamiento del algoritmo. Y finalmente señalar que se ha hecho hincapié en el uso o en las posibilidades de uso de la propia inteligencia artificial para controlar a la inteligencia artificial, y que ello incluye a los sesgos algorítmicos. Eso se ha señalado desde el derecho administrativo de forma recurrente. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Sin solución de continuidad, tiene la palabra Campione cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. No puedo decir mis primeras palabras sin antes agradecer a mi decano favorito, al profesor Fernando Llano, que sea tan reincidente, eso sí lo descubre el Compass o el Predpol o el Biogen, de que eres tan reincidente como para quererme aquí en tu casa una vez más. Eso es un delito muy grave, pero por el cual te estoy infinitamente agradecido, además por haberme concedido ya no el honor, sino simplemente el regalo de poder estar aquí en ese evento que, como decía al principio mi amigo profesor Presno, es absolutamente pionero y que es algo que podemos contar a nuestros nietos. Y estuve allí en la primera semana de la inteligencia artificial y derecho, allá en Sevilla, es el auténtico deus ex machina de todo esto. Y que además hace que, en cierto modo, estuve tentado
de darle la bienvenida a Miguel aquí, porque yo me siento ya como casi de casa, como el profesor Medina, la profesora Gómez. Digo, bienvenido, de fuera. Sería absolutamente arrogante por mi parte intentar decir algo ahora, algo sesudo sobre el tema de la mesa, sobre los derechos fundamentales, porque los que me han precedido en el uso de la palabra lo han hecho con increíble solvencia y mucha autoridad. Por tanto, yo en ese sentido no creo que pueda aportar algo realmente interesante. Lo único que puedo intentar hacer, y desde mi faceta de filósofo del derecho, o sea, de alguien que básicamente gira alrededor del derecho pero sin entrar en él, aprovechando el tema de los derechos fundamentales, intentaré decir algo acerca del backstage de los derechos fundamentales. Porque cuando hablamos de derechos fundamentales, en realidad estamos hablando de los derechos subjetivos más relevantes. Entonces, aquí se ha hablado mucho y muy bien de los derechos. Bueno, pues yo voy a intentar hablar de la otra parte del sintagma del que no se suele hablar mucho con respecto a la inteligencia artificial, es decir, del sujeto. De la parte no del derecho, sino de la parte del sujeto. ¿Tienes todavía el pincho metido, Miguel? ¿Podrías volver a poner el artículo de la Constitución chilena? El artículo 19. Lo digo porque antes hablaba el profesor Presno de esa propuesta, y entonces en este artículo se dice que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas. Se llevará a cabo con respecto a la vida, la integridad física y psíquica, y la ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas. O sea, ese es el concepto del que me gustaría hablar en este breve espacio de tiempo. De las personas. También el Parlamento Europeo, en su resolución del año pasado, lo decía cuando abordaba el marco jurídico de la estrategia de la Unión para la inteligencia artificial, aclara que este enfoque debe estar centrado en el ser humano, en la persona. Es reiterativo hasta el punto que nos resulta obvio, ¿no? No voy a detenerme porque lo ha hecho el profesor Miguel Presno sobre la cuestión de los neuroderechos, pero que eso como atributos, de nuevo, de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que toda aplicación práctica de la inteligencia artificial debe adecuarse al marco de los derechos subjetivos. Y hemos visto cuáles son los problemas y cuáles son los retos a encarar. Pero también es verdad que puede haber una reflexión, una cuestión, un desafío preliminar, incluso anterior, que yo pienso que lo que voy a intentar hacer aquí, aunque pueda sonar un poco provocatorio, es encararlo sin prejuicios epistémicos de tipo filosófico, que es la siguiente: ¿afectan de algún modo las aplicaciones de la inteligencia artificial no solo a los derechos, sino a la noción misma de persona? O sea, nos hace pensar en la necesidad de reconceptualizar la noción de persona. Por eso y esto se ha dicho muchas veces, la inteligencia artificial tiene un potencial tremendo para mejorar la condición humana, siempre que sepamos explicar lo que significa mejorar, pero que al mismo tiempo incrementa para el derecho los desafíos y los dilemas normativos. Esto se debe no solo a una encrucijada para el mundo jurídico, sino también en que el impacto de estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial influye también en el perímetro de lo que hasta ahora hemos entendido convencionalmente que es el ser humano. Quiero intentar ir a
a las raíces de la cuestión. Esta no es una cosa además tan novedosa. Es cíclico, que nos cuestionemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Recuerdo, hace un siglo, Max Scheler, ya en 1928, ya lo decía, cuando decía que en ninguna época han sido las opiniones sobre la esencia y el origen del hombre más inciertas, imprecisas y múltiples que en nuestro tiempo, ¿no? Identificaba él su tiempo, o sea, en 1928, como la primera época en la que el hombre se había hecho plena, íntegramente problemático, que ya no sabe lo que es, pero por primera vez sabe que no lo sabe, ¿no? Por tanto, nos enfrentamos cíclicamente. Y es cierto que la cuestión de las aplicaciones de la inteligencia artificial a los derechos subjetivos tiene que ver en realidad con el propio origen del derecho, de lo que es el derecho. Hominum causa omne ius constitutum est, decía Hermogeniano entre finales del siglo III y comienzos del IV. Todo el derecho se ha creado por causa del hombre. Esto era lo que decía. Este límite, que siempre ha marcado el perímetro de toda definición posible del derecho, pues hoy en día está siendo puesto en tela de juicio, está siendo objeto de reflexión crítica. Y se empieza a poner en duda la idea de que el derecho sea, como lo mencionaba antes el profesor Fresno, pues una cuestión única y exclusivamente humana. La tecnología, esto es porque la tecnología, y de manera especial las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, penetran en la reflexión sobre lo humano y lo transforman. O sea, la relevancia. Yo vengo aquí a intentar, por referirme a la intervención inicial, no se equivoquen, no es un asunto exclusivamente práctico, es un asunto profundamente teórico que nos debe interesar desde el punto de vista teórico. No hay buena práctica si no hay buena teoría. La tecnología nos obliga a reformular, no solo a hacer cosas nuevas, también a llamarlas posiblemente de otro modo. Nos obliga a reformular también, no solo a rehacer, también a reformular las categorías, no solo jurídicas, sino también políticas y morales tradicionales. La idea, por ejemplo, de proteger los neuroderechos, es decir, algo nuevo desde el punto de vista supuestamente jurídico, surge por una razón, surge porque ahora y no antes se puede descifrar la actividad mental humana a través de escáneres de resonancia magnética funcional. O sea, la inteligencia artificial, la nanotecnología, no solo permite leer lo que pasa en las neuronas, permite sobreescribir en ellas, permite determinar lo que van a recibir, no solo saber lo que está ocurriendo. Por eso, Rafael Yuste, el que mencionaba antes Miguel, que es uno de los impulsores del proyecto de los neuroderechos, propone, ¿no?, como el derecho que tiene una persona que no le lean la mente, como nuevo espacio de privacidad, una privacidad mental. Pero antes no era posible, porque ¿quién iba a leer tu mente? Salvo Rappel, Aramis Fuster, ¿no? Esos eran los antecedentes de la lectura neuronal. Hay incluso, fíjense que hay incluso quienes sostienen que en los próximos años el gran salto en las expectativas de innovación, más que en las aplicaciones de inteligencia artificial, va a estar en las neurociencias, ¿no? Es una de las cosas. Pero bueno, yo de lo que aquí, en lo que me quiero... si tienen la impresión de que mi exposición es algo desordenada o incluso deslavazada, no se engañen, es que soy de verdad desordenado. O sea, es mi cabeza que es así, no es...
quiero hablar de del sujeto, de la personal. Cuando hablamos de personalidad jurídica, los juristas, nos estamos refiriendo a la posibilidad de ser reconocido como sujeto titular de derechos y de deberes. No nos estamos refiriendo a la identidad entre la individualidad natural y la individual artificial, ¿no? Evidentemente, dos individuos naturales no pueden fusionarse, así como dos empresas no pueden casarse, de momento. Yo aquí, cuando se habla de inteligencia artificial y derechos, siempre es obligatorio poner al final la coletilla, la tail question, de momento, de momento. Pero, de todos modos, de lo que no me cabe duda es que el concepto de persona es un producto de la inteligencia artificial, en el sentido que es una construcción artificial. Esto nos lo enseñan precisamente la antropología y el derecho. El concepto de persona asociado a la noción de individuo, de sujeto, de yo, es un producto de la elaboración histórica y social y no es una categoría trascendente con respecto a los contextos sociales. ¿De dónde viene? Esto es bastante sabido. La noción de persona, que acompaña a la civilización romana desde su origen, deriva del teatro griego, del teatro romano, y se identifica con la máscara. Incluso la palabra persona, según algunas reconstrucciones etimológicas, parece proceder del idioma de mi tierra, del etrusco farsu, que significaba eso, máscara. ¿Por qué menciono la Etruria? Porque incluso antes de los romanos, en Etruria es donde surge la institución de las máscaras de los antepasados con las que se adornaban los clanes en las ceremonias que luego llegaron a los ritos romanos, ¿no? En las ceremonias rituales usaban estas máscaras que personificaban a sus antepasados. Cuando el pueblo romano, también la plebe, se transforma en ciudadano, entonces, créanme, el concepto de persona es un precipitado histórico. Al principio, en la época romana, no existe el concepto de persona física, de sujeto de derecho. El concepto de persona es un concepto estrictamente jurídico. Será más tarde, con las influencias del cristianismo, de la moral estoica, el atravesamiento de la Edad Media, en que la noción de persona se conecta con la noción de una entidad racional, de una entidad individual, de una sustancia biológica, ¿no? Es ese resultado que llega hasta la era de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos son un producto cultural de ese proceso. Por tanto, es una intersección cultural. Y por eso mismo, descartar la posibilidad, yo lo lanzo como provocación, descartar la posibilidad de reconocer la titular de derechos a un sistema de inteligencia artificial, es decir, a un ente que carece de rasgos naturales, supondría, a mi modo de ver, en parte decir, no, eso es imposible, tacharlo como planteaba el profesor Presno, tacharlo como una estupidez. A mí me parece que simple y llanamente manifestaría el desconocimiento de lo que significa persona en derecho. Y esto naturalmente no es una ocurrencia mía. Podría citar a Kelsen, al mayor jurista del siglo XX, pero no lo haré porque no tengo tiempo. Y entonces, así que, ¿por qué debería sorprendernos el hecho de que, por ejemplo, en 2017 el Parlamento de Nueva Zelanda otorgase el estatus de persona al río Wanganui, designando a la comunidad maorí como su representante, o que poco tiempo después el Tribunal Superior del Estado hindú de Uttarakhand
reconociese la personalidad jurídica al Ganges y a los glaciares del Himalaya. Pero no hace falta viajar tan lejos. No hace falta viajar tan lejos, porque en España la Ley 19/2022 reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor. Uy, me había salido el Mar Menor. A la laguna del Mar Menor. Y le reconoce el derecho a existir y evolucionar naturalmente. Eso es derecho a la vida, al libre desarrollo. Le reconoce el derecho a la protección, el derecho a la salud. Le reconoce el derecho a la conservación. No, perdón, este sería el derecho a la salud. El derecho a la restauración. ¿No? Reconoce derechos a una entidad que no es humana. El asunto puede llegar incluso más allá, porque al fin y al cabo el río, los glaciares, la manga del Mar Menor es supernatural. Está repleto de vida orgánica. Pero incluso ha cabido la inclusión jurídica de personalidad, en el rótulo de persona, también para entidades sobrenaturales. En la India, en 2010, el Tribunal Superior de Allahabad autorizó la comparecencia en tribunal de Bhagwan Singh Ram Virajman, una divinidad local, para oponerse a la construcción de un edificio donde se suponía que él había nacido, que esta divinidad había nacido. Tampoco la persona por excelencia de la modernidad es la más artificial de todas, el Leviatán, ¿no? Por tanto, ¿dónde está la diferencia? Está en la conciencia, ¿no? Se dice, claro, pero los sistemas de inteligencia artificial no tienen conciencia porque le falta autoconciencia. De hecho, Byung-Chul Han, siempre muy sugerente en su cosa, dice que la diferencia entre los humanos y la inteligencia artificial está en lo afectivo. Dice, la principal diferencia, la primera diferencia entre un ser humano y un sistema de inteligencia artificial es que el sistema de inteligencia artificial no tiene carne de gallina. El ser humano sí, ¿no? Y eso, de una manera más metafórica, muy bonita, lo dice en una novela reciente, Ian McEwan, en la novela Gente como yo y máquinas como vosotros, cuando le dice, ¿qué máquina dibujará el algoritmo de la mentira piadosa dirigida a evitar el sonrojo de un amigo? Pues no, de momento. Porque esto de la conciencia, y termino, esto de la conciencia es un asunto interesante. Yo no tengo ni puñetera idea de neurobiología, pero me gusta leer cosas que no tengan que ver con el derecho. Y entonces he leído y he encontrado estudios muy autorizados que me han abierto la mente. La conciencia de los seres vivos, la conciencia fenoménica. ¿Por qué si otra persona nos hace cosquillas y nosotros no nos podemos hacer cosquillas? Pues resulta, debido a una cosa que los neurobiólogos llaman la doble estimulación sensorial. Por la misma razón por la que si con un palito tocamos una lombriz en el prado, la lombriz se encoge. Pero si la dejamos suelta, aún estando en contacto con el mismo palito, se desplaza normalmente. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque resulta que experimenta una doble estimulación. ¿Qué quiere decir? Sí, quiere decir que cuando un organismo realiza una acción, estimula no solo sus músculos, sino también su sistema sensorial. Esto es lo que ocurre con los seres humanos. Cuando somos nosotros mismos los que movemos la mano, es como si, además de percibir el movimiento de la mano, se estuviera transmitiendo una señal a nuestro sistema sensorial que anticipa el movimiento, que dice, ya sé lo que va a pasar. Es lo que llaman los neurobiólogos una copia eferente, que se va transmitiendo por una vía distinta. Este concepto de copia eferente atañe a cómo el sistema sensorial identifica y anticipa la acción. ¿Esto cómo es posible? Debido a la gran cantidad de neuronas que tienen los mamíferos superiores y, en particular, los primates. Ahí estaría la diferencia. Los humanos tenemos muchísimas más neuronas que nos permiten entrenar el cerebro
con una cantidad enormemente mayor de datos, de casos. Y al fin y al cabo, la relación entre inteligencia artificial y Big Data se parece un poco a este. Y entonces este engranaje neurobiológico, de hecho, está siendo estudiado porque puede tener implicaciones muy profundas, muy relevantes para la inteligencia artificial. La cuestión es que las máquinas, por tanto, se dice, solo podrían sentir, experimentar algo, llamar conciencia, con todo lo que acarrea en nuestra cultura jurídica, solo si tuvieran un cuerpo. ¿Por qué hace falta un cuerpo? Entonces, no lo tiene. De momento. Me parece que esto quiere decir, por un lado, que probablemente lo más importante es entender bien de qué estamos hablando antes de acometer las acciones, incluso las acciones legislativas, porque de lo contrario nos exponemos a riesgo de hacer cosas antes de haberlas entendido. Y puede pasar, antes el profesor Presno y también la profesora Gómez la mencionaba, el famoso artículo 23 de la Ley 15 de 2002, cuando decías las administraciones públicas impondrán criterios de minimización de riesgos. Lo cual, minimización, o sea que no se pueden eliminar. Solo minimizar, pero si se minimizan, ¿qué pasa? ¿Hay riesgos que son aceptables, que no podemos eliminar? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que hay que hacer cosas. Hay una película, termino citando el título de una película italiana que va precisamente sobre la reforma de la ley de los riders, y el protagonista dice, ojo, la película se titula, lo digo en italiano, aunque haya una palabrota por el medio, dice, se titula E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Es decir, y nosotros como capullos nos quedamos mirando. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ha sido muy interesante la exposición, muy divertida además. Y bueno, le corresponde ahora el turno de la palabra a Salvador Vives. Querido Salvador, ¿qué tal? ¿Me oyes? Hola Manuel, ¿qué tal? Encantado. Bueno, nada, encantado de volver a verte, aunque sea por vía telemática, ¿no? Pues, sí. Pues si quieres empiezo. Cuando quieras tienes la palabra, Salvador. Pues lo primero agradecer a la facultad y a su decano por este congreso realmente extraordinario. Yo no conozco otro, como decía alguno de los intervinientes, no conozco otro de esta duración y de esta calidad. Y a todos los intervinientes en la mesa, a ti Manuel, a la profesora Gómez Abeja, a Miguel Ángel Presno y al profesor Campeone. Lo segundo, pues mi papel aquí va a ser algo diferente al de los otros intervinientes porque pues yo soy un empresario que se dedica a producir inteligencia artificial y por lo tanto pues voy a dar un punto de vista algo distinto al que se ha expuesto hasta ahora. Lo primero vamos a ver cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, concretamente la inteligencia artificial en el campo del derecho, enmarcada en un momento de aceleración tecnológica que es el momento en el que vivimos. Si para los que ya somos algo mayores, pues nos acordamos de que nosotros estudiábamos con libros, nuestro conocimiento venía de los libros, y prácticamente no teníamos otra fuente de acceso al conocimiento. Posteriormente vinieron los famosos CDs, luego vino Internet, luego las bases de datos jurídicas, que pasaron a ser bases de datos integrales, primero solo legislación y jurisprudencia, luego completas. Posteriormente apareció la inteligencia artificial, que como todo el mundo sabe está produciendo grandes cambios en la industria legal. Y posteriormente y últimamente lo que denominamos inteligencia artificial generativa, es decir, aquella que genera contenido propio desde los datos. ¿Qué consecuencias tiene la inteligencia artificial? No la generativa, la inteligencia artificial para el derecho. Pues fundamentalmente, hoy por hoy,
por mucho que nos empeñemos en otra cosa, lo que genera es una gran variedad de herramientas que pone al servicio de los operadores jurídicos. Y estas herramientas, fundamentalmente, donde están incidiendo es en la industria del derecho. Quizá más en la industria del derecho que en el derecho como tal. Esto se ve muy claro en los grandes despachos españoles, por ejemplo. Hasta hace poco, los grandes despachos españoles, diríamos, su target era asuntos de un gran nivel que, diríamos, no llegaban a un despacho por entendernos normal. Hoy por hoy están compitiendo en otro tipo de asuntos, y diríamos ganando mercado en otro tipo de asuntos gracias al uso intensivo de esta tecnología. Y también hay despachos medianos que han aprovechado esta tecnología de forma muy, muy contundente y que están teniendo un gran éxito. ¿Y estas herramientas en qué se concretan? Pues para mí hay tres grandes grupos. Por un lado hay un grupo que diríamos documental. Yo quiero precisar que en derecho la inteligencia artificial solo se hace en lo que es documentalmente a través de un análisis sintáctico gramatical. La base de la inteligencia artificial es esa, porque eso nos permite obtener datos de los documentos con los que trabajamos, con los que operamos, y sin eso pues no podríamos obtenerlos. Esto nos permite un montón de aplicaciones, como la capacidad de leer y resumir un documento, la capacidad de relacionar esos documentos, la capacidad de elaborar predicciones basadas en los datos que extraemos de esos documentos o incluso la capacidad de auxiliar en la redacción de documentos. Perdónenme, no voy a poder resistirme a decir que en la capacidad de elaborar predicciones tiene en desarrollo una herramienta que se llama Analytics y en la capacidad de auxiliar en la redacción otra que se llama Sophie. También se está utilizando en la inteligencia artificial un segundo bloque de aplicaciones, es la elaboración de disposiciones legales. También se está utilizando la inteligencia artificial para suministrar apoyo en la elaboración de normas, por ejemplo, estableciendo todas las circunstancias a las que una norma afecta, las normas que podrían derogar o que no podrían derogar, etcétera, etcétera. Y por un último grupo sería lo que son herramientas, que hay montones de herramientas, específicamente pues gestiones de reclamaciones, resolución de conflictos robotizadas, marketplace para clientes, smart contracts, etcétera, etcétera, etcétera. Chatbox, herramientas de compliance, todas las herramientas que se puedan imaginar. Adicionalmente, hay un tipo de herramientas, como han señalado los intervinientes en la mesa, diríamos de orden jurisdiccional o parajurisdiccional, que nos ayudan pues, por ejemplo, a determinar la posible idoneidad o no de la libertad condicional para determinadas personas, o biogen, o situaciones de este tipo. Bien. En este escenario, que es lo que ha conseguido hacer la inteligencia artificial, aparece hace poco la inteligencia artificial generativa. Es decir, aquella que es capaz de generar contenido no solo que extrae conclusiones o relaciones de los datos que tenemos, sino que es capaz de crear contenido propio del contenido preexistente. Esta inteligencia artificial generativa, bueno, todos tenemos en la cabeza a OpenAI. Yo ya les voy a adelantar que soy bastante escéptico con OpenAI. Creo que es una de las operaciones de marketing mejor desarrolladas por Silicon Valley en la historia.
Pero básicamente lo que pienso, y vamos, no solo yo, lo piensa mucha gente, es que es una herramienta que sabe conversar, pero que hoy por hoy no puede ofrecer exactitud, no la ofrece, no puede ofrecer aprendizaje de lo que hace, no lo ofrece y que, por lo tanto, tiene esas limitaciones. Y voy a acabar, porque voy a ser más breve que mis antecesores, con algunos riesgos y limitaciones de la inteligencia artificial generativa. Con la inteligencia artificial generativa, antes quería decir una cosa. Incluso en el mercado de la inteligencia artificial generativa, en lo que es, diríamos, la batalla Google contra OpenAI, si vemos las últimas estadísticas de uso, OpenAI está bajando drásticamente. Esto refuerza un poco la teoría que compartimos algunos de que es una buena herramienta, pero no tan buena, y de que la exactitud no va a ser su fuerte. De hecho, el CEO de OpenAI, Sam Altman, aseguró que la tecnología sobre la cual está basada el ChatGPT es tan limitada que la exactitud que puede manifestar en ciertas ocasiones puede crear la falsa ilusión de grandeza. Sería un error confiar en GPT para algo importante en estos momentos. Y sinceramente pienso que la tecnología no está aún preparada para lo que muchos suponen que está preparada. Algunas cuestiones que se suelen plantear al hilo de la inteligencia artificial generativa y no generativa y que han salido en torno a esta mesa y sobre las que yo hago una pequeña reflexión. Una de ellas, muy frecuente, es la total sustitución de los juristas. ¿Van a ser este tipo de herramientas capaces de sustituir totalmente al operador jurídico? Bueno, pues mi respuesta es rotundamente no. Imposible. Hoy por hoy, el desarrollo de la tecnología eso no nos lo permite. Además, hay un argumento muy claro que compartiréis todos conmigo. El derecho no tiene un razonamiento científico, no es un razonamiento matemático, y por lo tanto hoy vemos imposible que este tipo de herramientas puedan sustituir plenamente al razonamiento jurídico. Es cierto lo que se ha comentado, que hay determinadas decisiones muy automatizadas donde sí podría sustituirlo en buena parte, pero desde luego en eso y solamente en eso. Segundo punto sobre el que me gustaría comentar es sobre dónde debemos jurídicamente situar este tipo de herramientas, o en concreto la inteligencia artificial. Yo creo que hay que situarlas como lo que son, herramientas. Pongámoslas en su sitio. Por ejemplo, con el tema de Compass. Cuando se plantea su posible licitud o no licitud, o si es legítimo el uso de Compass o no, pues probablemente la situación procesal en la que situemos a Compass sea lo determinante. Es decir, si lo situamos como el único referente al que tiene que hacer caso el juzgador, pues probablemente no sea admisible. Si lo situamos con el valor, perdónenme la vulgaridad, con el valor de un perito, pues con la credibilidad que pueda o no tener un perito, pues probablemente sí, porque habrá otra parte que podrá alegar otro software y el juez pues atenderá al software que más credibilidad le otorgue, como hace hoy con los peritos, exactamente igual que hace hoy con los peritos. La tercera reflexión que me gustaría hacer sobre esto, que creo que ha aparecido por aquí, es la dificultad de legislar esto con carácter general. Porque aquí lo que se están produciendo es muchas softwares y muchas herramientas que son muy diferentes y que afectan a derechos muy diferentes y de forma muy diferente. Por lo tanto, es un fenómeno muy diverso que probablemente requiera legislación ad hoc en cada materia.
Una tercera cuestión que sí que me gustaría plantear es lo de que ha salido a lo largo de la intervención y que también para mí requiere una reflexión en relación a la transparencia tecnológica y a los sesgos. Bueno, lo primero es que es difícil incluso para los fabricantes, para en este caso la empresa privada como nosotros, saber qué va a hacer un software. O sea, como ustedes saben, en inteligencia artificial hay una parte ahora que se llama deep learning, es decir, cuando la inteligencia artificial ya no necesita supervisión humana. Poniendo un ejemplo muy sencillo, cuando un fabricante de juego de ajedrez, de un software de ajedrez, produce un software de ajedrez, no sabe cómo va a jugar ese software de ajedrez. No lo sabe. Es muy difícil, por lo tanto, esa transparencia porque el propio sistema aprende de sí mismo y yo lo veo, no quiero manifestarme en un sentido o en otro, pero lo veo complejo. Lo veo complejo. Segunda reflexión que me gustaría hacer aquí es en relación a los sesgos. ¿Realmente no queremos sesgos? Eso es una de las cosas que a mí yo me pregunto. Por ejemplo, si nosotros queremos detectar, imagínense, terrorismo islamista, ¿no queremos saber que estas personas han ido a las mezquitas? ¿Realmente no queremos? Es una pregunta que hay... Es una pregunta, no es una conclusión. Aparte, hay otra cosa. Nuestros jueces actuales ya tienen sesgos. Ya tienen sesgos. Hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, sobre cómo resuelven realmente los jueces. Bueno, hay uno que leí hace poco y es que los divorciados eran condenados en un porcentaje muchísimo más alto que los no divorciados en accidentes de tráfico. Pues no se sabe muy bien por qué. Pero nuestros jueces actuales ya tienen sesgos. Y eliminar los sesgos, diríamos, del todo, no lo sé. No sé hasta qué punto es correcto o no. Porque además, estos sesgos, vamos a ver, una cosa es que la persona que desarrolla el software introduzca un sesgo a priori. Y otra cosa es el software, a medida que va avanzando, vaya descubriendo, por ejemplo, que en determinadas zonas geográficas de un determinado sitio se producen, por lo que sea, más delitos concretos y vaya aplicando ese sesgo. Es simplemente una pregunta. Y por último, y también querría, otra de las cosas que también se ha dicho a lo largo de la intervención y que yo siempre me plantea dudas, es la petición que se hace de acceso al código del software como herramienta para proteger a las partes, por entendernos, afectadas por derechos. Bueno, yo os les puedo decir que si yo mañana les entrego el código de mis aplicaciones, tardan 2 años ustedes en saber aquello de qué va. Y probablemente tampoco sepan cómo va a salir aquello. Yo el acceso al código tampoco acabo de ver que sea una herramienta interesante para poder, diríamos, tener las herramientas de inteligencia artificial bajo control. Y por último, una reflexión puramente industrial, me van a permitir, ojo con la regulación que se le hace a la industria. Porque nosotros, sobre todo en Europa, regulamos mucho, pero los que producen son los Estados Unidos. Y creo que tenemos también un problema de producir inteligencia artificial. A ver si un exceso de regulación nos lleva a una situación de ralentización de nuestra innovación, como yo creo que ya tenemos hoy. Y brevemente, esto es lo que yo quería comentar. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Salvador. La verdad que ha hecho varias referencias muy interesantes, desde luego, muy sugerentes. Y bueno, lo que corresponde ahora es dar un turno de palabra al auditorio por si alguien quiere intervenir en cualquier sentido. Creo que por ahí se ha levantado una mano.
Así es, sí, que tenemos solo 10 minutos, es verdad, para las intervenciones, es cierto, ¿eh? Bueno, pues yo soy profesor en Ingeniería Informática y quería preguntar sobre qué es lo que podemos hacer con el tema de la transparencia algorítmica y los sesgos, planteando una visión un poquito diferente. Los modelos de IA generativa, que son los más complejos, un modelo pequeño de 6.000 millones de parámetros funciona de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos a toda la población del globo, que es prácticamente un número similar, cada una de las personas con un número y conectada pues, con 20, 30, 50 o 100 personas más. Cuando reciben una llamada de teléfono, lo que hacen es llamar a todos sus contactos. Y en función de la cantidad de llamadas de teléfonos que recibimos, pues aquello empieza a expandirse y cuando llega al final de la cadena, eso surge una frase porque las personas del final, pues cada una identifican una palabra y sale la palabra. Eso es un modelo de 6.000 millones de parámetros que pesa 5 gigas. Es una matriz de 5 gigas de números con conexiones entre ellos con unos pesos determinados. Ese es el modelo más pequeño que hay que corre en una máquina de escritorio. Si nos vamos al modelo de GPT-3, son 175.000 millones de parámetros. Estamos hablando de 30 globos, 30 tierras con toda la población albergando esos números. Yo creo que eso es difícil de comprender. Todavía no se sabe y por eso la inteligencia artificial explicable ahora mismo es un reto de investigación. Entonces, bueno, pues a ver qué hacemos con la transparencia algorítmica en esos sentidos. Y además no sabemos cómo funciona. Y con respecto a los sesgos de género, o por ejemplo un ejemplo que hacíamos recientemente, le pedimos a Midjourney una persona, sin identificar género, edad ni nada, autista, y te sacas chicos europeos de unos 10 años y bueno, pues con unas características delgaditos y demás. Pero hay otro sesgo que a mí me preocupa mucho más. En un estudio reciente de Boston Consulting Group junto con Harvard hacen un estudio de tareas de consultoría de alto nivel y aumenta el rendimiento y la calidad de los resultados en un 40%. Lo peligroso es que esas soluciones de muchísima calidad, cuando son problemas complejos de frontera, un 19% son soluciones incorrectas. Soluciones incorrectas. Y es ese sesgo probabilístico. Si hay muchas fotos de chicos autistas, cuando pregunto por autistas me sale eso, pero estos algoritmos tienden a estandarizarnos. Y termino la pregunta poniendo un pequeño ejemplo. En los países donde la donación de órganos cuando alguien muere en el formulario viene marcado por defecto, la donación de órganos de un 95%, y en los países donde no viene marcado por defecto, la donación de órganos es un 15%. Yo creo que corremos un riesgo importantísimo de dejarnos llevar por pues, la inercia y asumir las decisiones que tome la inteligencia artificial. No sé si esta es una pregunta que recae en el área del derecho y los derechos fundamentales o quizá en el área de la filosofía y el humanismo o el humanismo digital. Gracias. Sí. Pues muy bien, ¿no? Si alguien quiere decir algo al respecto. Bueno, por seguir un poco el orden en el que intervenimos y tratando también un poco de responder a alguna de las cosas que ha planteado Salvador. Claro, efectivamente, yo creo que uno de los sesgos puede ser el sesgo de automatización.
que le demos una credibilidad excesiva a la máquina. El ejemplo de Biogen me parece que es muy significativo, siendo un sistema bastante rudimentario. Se ha comprobado que en el caso de la predicción que hace este sistema de reiteración de la agresión, en el 95% de los casos, el porcentaje que tú has puesto, un inciso, el sistema está diseñado de tal manera que cuando una mujer presenta una denuncia por violencia de género, se le preguntan 35 ítems, que tiene que contestar sí o no, ¿no? Y al final el sistema hace un pronóstico de reincidencia. El sistema permite que el agente policial eleve el nivel de riesgo, pero nunca que lo reduzca. ¿Qué ocurre? Que en el 95% de los casos el agente dice lo mismo que ha dicho el algoritmo. Porque quizás se queda más tranquilo si dice, ya lo ha dicho la máquina, ¿quién soy yo? Que no me que me puedo dejar influenciar. Entonces, claro, pero eso sí es importante. ¿Qué se podría hacer ahí, por ejemplo? Bueno, pues que se hiciese un análisis en paralelo y que la gente hiciese su propio análisis y al final conociera el del algoritmo. No que tenga que decidir una vez que conoce el del algoritmo, ¿no? Entonces, en relación con esto, por eso ese sesgo de automatización me parece, pero bueno, hay que acostumbrarse tú eres un profesional, a trabajar con máquinas, ¿no? Y hacerles caso en la medida que haya que hacerles caso, ¿no? Yo creo que, brevemente, a veces la cuestión no es acceder al dato, sino al peso que tiene el dato. En este caso se conocen los 35 ítems que se preguntan, pero no se sabe cuánto vale cada uno. Y yo quiero saber cuánto vale cada uno. O sea, ¿por qué se puntúa más, pues, por ejemplo, un cierto comportamiento del agresor que otro? Eso habrá que verlo. Como ha dicho Laura, ni siquiera se ha consultado a las mujeres víctimas de violencia. Incluso no se les ha preguntado cómo se han sentido ante esas preguntas. Me han preguntado todo lo que yo quería contestar. ¿Estoy en el momento psicológicamente adecuado para afrontar una entrevista de esta naturaleza? Y eso además acaba generando responsabilidad patrimonial de la Administración. Hubo un caso en que una mujer se marchó del cuartelillo de la Guardia Civil porque se había detectado un pronóstico de riesgo bajo y a la semana la mató su agresor. Y la Administración tuvo que responder porque no basta solo el diagnóstico de la máquina, sino que hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? En cuanto a dos cosas muy breves que planteaba Salvador, ¿no? Claro, el acceso al software, bueno, claro, hay que hacerlo con especialistas. Brasil tiene un sistema de software electoral público. En primer lugar, lo ha diseñado el Tribunal Superior Electoral. Y antes de una elección, todos los actores políticos pueden acceder al sistema. Y eso le da una gran legitimidad, porque se ha testado antes. Esto es mucho más complejo de lo que estamos hablando, pero lo pongo como un ejemplo, ¿no? Yo creo que el tema de los sesgos, incidir en los sesgos de la inteligencia artificial nos servirá para describir los sesgos que existen en el mundo real, sobre los cuales igual no ponemos tanto el foco, ¿no? Entonces vamos a ponerlo mucho en la inteligencia artificial, igual nos permite descubrir los sesgos que hay en el mundo ya real, ¿no? Y por último, claro, planteabas el tema de una regulación excesiva. La Unión Europea, ya lo he dicho, la Unión Europea quiere ser puntera en regulación jurídica, pero no lo es en el desarrollo tecnológico, que lo son China y Estados Unidos. Entonces, quizás es un poco ingenuo. Ahora bien, si Estados Unidos y China quieren vender sus sistemas de inteligencia artificial en Europa, tendrán que someterse a los estándares europeos. Entonces, igual es un poco ingenuo pensar que la Unión Europea va a diseñar un sistema universal de inteligencia artificial jurídicamente aceptable. Pero también es verdad que un sistema competitivo, si Estados Unidos quiere vendernos un sistema, tendrá que ajustarse a los estándares nuestros, ¿no? Yo querría intervenir, si me dejáis. Sí, adelante. No me refería tanto, evidentemente, si China o Estados Unidos quieren vender en Europa, tendrán que ajustarse a los estándares europeos, evidentemente. Yo me refería a que un exceso de legislación pueda frenar la innovación en Europa en inteligencia artificial, en la que ya estamos retrasados. Porque las grandes empresas son chinas y estadounidenses. Y ese es un grave problema para nuestra competitividad a futuro. Yo me refería a eso, no a que no al otro. Sí, ¿tú quieres intervenir? ¿Quién quiere intervenir? ¿Tú? Bueno, yo muy brevemente, en relación con lo que comentaba el profesor, el compañero, a mí me queda la duda y la inquietud de si el derecho está capacitado para afrontar determinados retos, ¿no? Al final es un poco la inquietud que nos queda. Nos pasa con el derecho a la protección de datos, ¿no? Y a pesar de la regulación y de la otra regulación, la regulación a nivel europeo del ordenamiento interno,
el Big Data, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de datos y gran parte de esos datos son datos personales, ¿no? Y a pesar de la anonimización, la posibilidad luego de desanonimizar y la capacidad, ¿no? De las herramientas jurídicas, hasta qué punto actuales, hasta qué punto nos permiten realmente, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, garantizar una protección, ¿no? Esto es simplemente compartir una inquietud. Y, por otra parte, al escucharte hablar, te tuteo, me parece, bueno, y por eso tan necesarias, ¿no?, actividades de esta naturaleza, me parece muy importante, muy evidente la interdisciplinariedad en este contexto, ¿no? O sea, porque nosotros como juristas pues sabemos de normas, sabemos de fuentes, de fuentes del derecho, pero claro, se nos hace necesario saber y compartir y que otros compañeros nos enseñen. Yo cuando hablaba de los miles de, en fin, los propios términos, ya me descoloco porque no comprendo, ¿no? Siquiera el otro día comentaba un compañero que es jurista, hablando sobre la posibilidad, y termino, de iniciar unos cursos sobre inteligencia artificial, decía el problema es quién lo va a impartir, ¿no? Desde nuestra disciplina, porque dice, yo llevo 6 meses estudiando esto y leyendo el libro de inteligencia artificial y no sé nada, un poco exagerando, ¿no? Dice, bueno, esto por nuestra parte requiere un trabajo de improvisación y desde luego pues ir de la mano de los informáticos, de los ingenieros informáticos, y aún así pues siempre tenemos las limitaciones en tanto que juristas, ¿no? Solamente. Pues en primer lugar, lo más importante es, me parece muy fructífero que dialoguemos estos los distintos campos del saber. No me extiendo más sobre el tema de los sesgos porque ya han contestado mis compañeros. Yo creo que la solución a un sesgo como el sesgo de automatización es muy fácil por parte del derecho. Basta con decidir que no es suficiente como explicación de la decisión. O sea, esa palabra final que comentabas que sale y dice, yo no puedo controlar todo, no puedo saber cómo ha ido todo, basta con vincular ese tipo de herramientas a una decisión final que no puede basar su explicación en la propia decisión final. O sea, tiene que estar soportada por una explicación asequible a la racionalidad humana. Entonces, si tú y esto entronca con el tema de la transparencia. Un juez, ¿crees que puede resolver un caso consultando su bola de cristal? Dirías que no. Pues claro que puede. Por supuesto que puede. Lo que no puede es decirlo. Está obligado a motivar su sentencia, no diciendo he resuelto consultando mi bola de cristal, sino dando razones jurídicamente evaluables. Se trataría de someter a ese criterio, es una decisión tomada por un sistema de inteligencia artificial, sí, pero tiene que estar motivada por seres humanos. Lo que se ha hecho de toda la vida, en realidad. Porque, ojo, no nos equivoquemos, hablamos, pero es una figura retórica. Hablamos de regular la inteligencia artificial, pero no estamos hablando de regular la inteligencia artificial. Estamos hablando de regular acciones humanas acerca de la inteligencia artificial, pero que lo que se quiere regular es a nosotros mismos. Sí, muy bien, ¿alguna otra intervención? Ya hemos pasado el tiempo. Yo solamente hay algo que me preocupa y mucho más de todas las bondades que tenga la inteligencia artificial como jurista, y yo creo que también lo comparten muchos magistrados, abogados. De hecho, hace un par de días, en 5 días, se publicó un artículo denominado Belén Esteban hablando inglés, hace gracia, pero también preocupa a los jueces, porque realmente lo que a mí personalmente me preocupa y muchísimo más que todo lo que se está debatiendo es cómo vamos a poder refutar las pruebas obtenidas con inteligencia artificial. Porque, claro, se va a plantear el gran problema, el gran quebradero de cabeza de la manipulación.
Muy bien. Muchas gracias. Sí, es que no tenemos tiempo prácticamente. Una intervención más porque ha levantado la mano y muy brevemente. Bueno, ya con tu intervención cerramos, es que vamos fatal de tiempo. Sí. Es que no te escucha, Salvador. Que no escucho. Está escuchando, sí. Bueno. Gracias, Manolo, por darme la palabra. Para terminar, vamos a ver, estamos hablando de inteligencia artificial, de un posible litigio en inteligencia artificial, pero vamos a ver, hay otras ramas del derecho en las que la complejidad fáctica del tema tratado puede llegar casi a niveles de esto. Hombre, estoy preocupado cuando me dicen que lo que pasa en el black box no se sabe cómo se entiende cuando se empiezan a llamar esos números. Pero vamos a ver, un litigio, por ejemplo, ante la Organización Mundial de Comercio sobre mercados grises, sobre patente, sobre determinaciones de patente accesorias de otras, puede alcanzar un nivel de complejidad técnica que quizás se acerque mucho a la inteligencia artificial, y hay soluciones para eso. Hay depositions, después muchas veces se litiga precisamente para conocer, bueno, yo que soy abogado americano, se litiga para conocer por discovery el contenido de la invención de la parte contraria. O sea, el litigio solo tiene por objeto averiguar cuál es el secreto comercial de la parte contraria. Y según la Law Civil Procedure, por ejemplo, de Nueva York, tú tienes que confesar cuál es ese secreto. Y el litigio tiene por objeto solo eso. Y son temas complicadísimos. No vamos a pensar que la inteligencia artificial es el único problema que aborda el derecho complicado. Y estamos hablando de litigios de miles de millones de euros que oscurecen mercados, son los mercados grises en algunas partes, y los paneles de la Organización Mundial de Comercio están habituados. Claro, el pleito un pleito en Nueva York que dura 4 meses, un pleito de un panel en Washington, pues te puede durar 2 años. Y ahí intervienen profesores de universidad, catedráticos explicando los temas, expertos del sector de la industria, pero no es una cosa solo privativa de la inteligencia artificial. O sea que el derecho sabe cómo gestionar eso, y la transparencia, etcétera, etcétera. Vale, pues nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, además has puesto un poco, y con esto ya terminamos, el dedo en la llaga, el secreto comercial, derecho a la propiedad intelectual. Esos son los verdaderos límites más importantes que obstaculizan el acceso a los algoritmos. Esos son los grandes obstáculos y son muy difíciles de eludir. Son obstáculos seriamente que están ahí, ¿no? Y suponen un obstáculo para la transparencia algorítmica sin duda de ningún tipo. Bueno, terminamos la mesa con algún retraso y, bueno, pues nada, nos vemos dentro de 20 minutos, ¿no? A y medio, ¿no?